Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, mucha abundancia de paz. Un abrazo fortísimo desde la República Bolivariana de Venezuela. Le habla por aquí su hermano, ministro del Señor, por la gracia de Dios, Nelson Cárdenas. Saludo fortísimo a todos los queridos y apreciados líderes, servidores del Señor, ministros, maestros, profetas, evangelistas del Señor Jesucristo, de este gran ministerio internacional como lo es Unicristo, desde allá de Río de Janeiro, allí al frente de este ministerio, el pastor Marcelo Parrella. Saludo para él y su amada esposa. Allí en Ministerio Internacional Unicristo. Vamos a compartir allí un tema acerca de los reinos de Judá e Israel, con todos los usuarios y usuarias y amigos y amigas que nos escuchan, que nos siguen, y hermanos de diferentes naciones. Bueno, es necesario dar a continuación una breve reseña histórica de los dos reinos, desde el periodo de la división hasta la caída de Judá, una época que se presta para ser dividida convenientemente en los siguientes periodos: la desintegración del reino de David en el año 975 al 884 a.C., el periodo Ciro, 884 al 839 a.C., la restauración de Israel, 839 al 772 a.C., la caída de Israel en el año 772-721 a.C., la caída de Judá, 721 al año 586 a.C. El periodo de la desintegración se caracterizaba principalmente por la lucha entre los tres reinos, pues, de Siria, Israel y Judá, para la supremacía, y abarcaba los reinados de Jeroboam, Ahehúa en Israel y Roboam hasta Joás en Judá. Durante la primera parte de este periodo, Judá e Israel estaban constantemente en conflictos, pero el creciente poderío de Siria obligó a estos pueblos rivales a hacerse aliados contra el enemigo allí. Veamos allí que es muy importante la ascensión al trono de Jeroboam, produciendo el fraccionamiento del reino de Salomón, y podemos verlo allí en el primer libro de Reyes, capítulo 12. Usted se puede ubicar en el primer libro de Reyes, capítulo 12, el versículo 20. La invasión de Judá por Sisac, rey de Egipto, y la pérdida de todos los tesoros del templo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, del 1 al 9. Puede tomar nota allí, tomando nota de estos pasajes bíblicos, para que usted pueda entender, pues, el tema que estamos compartiendo acerca de los reinos de Judá e Israel. La guerra de Jeroboam, es importante también destacar la guerra de Jeroboam contra Judá, que terminaron con la derrota de Israel en la batalla de Samaraim, cerca de Betel. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13. También la invasión de Judá por Serat, el etíope, y la victoria de Asa en Maresa, pues, al sur de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 14, del 8 al 15. Las guerras entre Siria e Israel, en las cuales Israel resultó victorioso en Afec, al este, pues, al este del mar de Galilea, pero sufrió una derrota en Ramot de Galaad. Primer libro de Reyes, capítulo 20 a 22. La invasión de Judá por la fuerza de la aliada de Amón y Moab,
allí, y Edom, las consecuencias de destrucción en el valle de Barea, pues, a unos kilómetros al sur de Jerusalén. Eso podemos verlo en el segundo libro de Crónica, capítulo 20. Segundo libro de Crónica, capítulo 20. La guerra de los reyes aliados de Judá e Israel y Edom contra Moab, y la derrota de, de esta también en la de Kirkat y Karaset, aproximadamente medio distante entre los ríos de Arnón y Saré. Segundo libro de Reyes, capítulo 3. También es importante resaltar la rebelión de Edom contra Judá, en la cual Jorán venció a los idumeos, venció a los idumeos en la batalla de Zair, lugar de la localización desconocida, y es probablemente sinónimo de Petra, pues, y Sela. Esta victoria, sin embargo, fue puramente militar, una victoria puramente militar, pues desde entonces Edom dejó definitivamente de pagar tributo a Judá. Podemos ubicarnos en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, se puede ubicar en el segundo libro de Reyes, capítulo 8, del 16 al 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, del 16 al 22. El periodo de Ciro también. Este periodo comenzó con 3 revoluciones en el mismo año, es decir, en Damasco, Samaria y en Jerusalén, en las cuales Hazael se apoderó del trono de Siria, Jehú de Israel, y Atalía, allí la reina de madre de Judá, también es importante. Pero después de haber iniciado su reinado, bueno, Hazael puso su atención en sus vecinos del sur, con miras de conquista, pues, y logró sojuzgar a las tribus transjordanias, y luego redujo al vasallaje de Israel, y tomó a Gag, y solo la entrega de un fuerte tributo le impidió poner sitio a Jerusalén. Eso podemos verlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, del 17 al 18. Y en el segundo libro de Crónica, capítulo 24, del 23 al 24. Segundo libro de Crónica, capítulo 24, el versículo 23 y 24. Podemos ver allí también los acontecimientos principales. Vamos a ubicarnos allí en este tema que estamos estudiando, que estamos compartiendo, los acontecimientos principales, que es muy importante saber, pues, la ascensión de Hazael, el trono de Siria, de Jehú en Israel, y Atalía en Judá. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, del 7 al 15. También es importante destacar la destrucción del culto de Baal en Israel. Podemos verlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, del 1 al 31. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, del 1 al 31. Las conquistas transjordánicas, segundo libro de Reyes, capítulo 10, del 32 al 35. Segundo libro de Reyes, capítulo 10, del 32 al 35. La muerte de Atalía, segundo el libro de Reyes, capítulo 11. Las reparaciones del templo por Joás, segundo libro de Reyes, capítulo 12. Segundo libro de Reyes, capítulo 12. Las profecías también es importante notar allí las profecías de Jonás y Joel, 2 profetas menores del Antiguo Testamento. Las profecías del profeta Jonás y el profeta Joel. La subyugación de Israel por Hazael también, segundo libro de Reyes, capítulo 13, el versículo 3. La campaña de Hazael contra Judá y la captura de Gag. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, del 17 al 18. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, del 17 al 18, acerca de la campaña de Hazael contra Judá y la captura
de Gat, la captura de Gat. La muerte de Asael, la muerte de Asael fue aproximadamente en el año 840 antes de Cristo. La restauración de Israel, vamos a ver algo aquí en lo que estamos compartiendo acerca de la restauración de Israel. Al iniciarse también esa época de Amasías, rey de Judá, después de derrotar a Edom en la batalla, entró temerariamente en guerra con Israel, en la cual sufrió un fracaso humillante, pues en Bexeme. De inmediato el ejército de las 10 tribus entró por primera vez en Jerusalén, cuyo rey dice que era insensato, solo consiguió su rescate mediante la entrega de tesoros y rehenes. Tesoros y rehenes, importante esto. A pesar del brillo del reinado de Asael, la incapacidad de los sucesores, bueno, pronto dio resultado la pérdida total de su hegemonía sobre los estados vecinos, bajo los reinados de los reyes, bueno, capaces, por lo menos Joás y Jorobán II de Israel. Bueno, el reino del norte había llegado al cenit de un poder y extensión territorial, habiendo logrado recobrar todo su territorio perdido, conquistar gran parte de Siria, reducir al estado tributario de Judá e Israel en Siria. Bueno, ese periodo de prosperidad fue un periodo de prosperidad nacional, sin embargo, fue bastante efímero. ¿Ve? Podemos verlo en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, del 12 al 14. Recordando nuevamente, para hacerle énfasis aquí en este tema que estamos compartiendo, ese periodo fue un periodo de prosperidad nacional, sin embargo fue efímero. El segundo libro de Reyes se puede ubicar allí, capítulo 14, del 12 al 14, la caída de Israel, muerto Jeroboam II, una serie de usurpadores se apoderó del trono, pero permitiéndole que todas las conquistas de Israel se infumaran en medio de la anarquía reinante. Bueno, Siria había caído ante el avance de los poderosos asirios e Israel era impotente de ofrecerles una resistencia eficaz. También es importante destacar los acontecimientos principales de la caída de Siria, la cautividad de Israel por el año 842 antes de Cristo. Jehú logró, Jehú amedrentado por los triunfos de Salmanasar II, le envió tributo, pero no fue hasta el reinado de Tiglath-Pileser, ¿ves? Fue hasta el reinado de Tiglath-Pileser II, pues en el año 741, 745, corrijo, hasta el año 727. Vuelvo a explicarle esto que estoy compartiendo allí. La cautividad de Israel por el año 842 antes de Cristo, Jehú, amedrentado por los triunfos de Salmanasar II, le envió tributo, pero fue hasta el reinado de Tiglath-Pileser II, pues, en el año 745 al 727 antes de Cristo. Bueno, que se dio un comienzo a la expansión de Israel por Asiria y este rey impuso tributo a Manahem, pues. Más tarde a Rezín, rey de Siria, y a Peca, rey de Israel, y se aliaron para capturar a Jerusalén, y Acaz, rey de Judá, atemorizados ante tal alianza, él imploró la ayuda del rey de Asiria. En respuesta a su súplica, este se dirigió a Canaán y castigó las ciudades filisteas por su participación en las hostilidades contra Judá y tomó allí, que es muy importante, tomó Damasco. Después de sitiada, Galaad, Galilea,
Sarón y espaciaron a sus habitantes a Siria. Podemos ver en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, del 19 al 29, y primer libro de Crónicas, capítulo 5, el versículo 26. O sea, Malanazar, sucesor de Tiglat-Falazar, se afirmó por el dominio asirio sobre Israel y asoló, fíjense esto que es importante, asoló su territorio y puso sitio a Samaria, la cual fue tomada por Sargón II en el año de su ascensión al trono. Bueno, enseguida esa gran parte de las tribus restantes fue transportada pues, por Ala, a la provincia de Mesopotamia y de Abor, comarca pues, de Asiria, aproximadamente al este del Éufrates, poniéndole así fin a la historia de ese reino de Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, del 1 al 16. También es importante ver la caída de Judá. El reino de Judá se hallaba en un estado tributario de los asirios durante gran parte de los 135 años que sobrepasó el cautiverio de Israel hacia fines de esa época. Y los caldeos se apoderaron del imperio de los asirios, que en adelante se conoce como el imperio, de ahí en adelante se conoce como el imperio de Babilonia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32 al capítulo 36. Vuelvo a explicarle esto. El reino de Judá se hallaba en estado tributario de los asirios durante gran parte de los 135 años que sobrepasó el cautiverio de Israel. Hacia fines de esa época, los caldeos se apoderaron del imperio de los asirios, que allí en adelante se conoce como el imperio de Babilonia. Y podemos ver segundo libro de Crónicas, capítulo 32 al capítulo 36. Es importante también destacar las reformas religiosas llevadas allí en efecto por Ezequías, por lo menos en el caso de la purificación del templo, la restauración del culto a Jehová, la observancia de la Pascua, la reformación del pueblo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29 al 31. Usted puede ver todo esto, lo que le estoy explicando allí. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Del 29 al 31. Segundo libro, corrijo, el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29 al 31, va a ver allí lo que fue la purificación del templo, la restauración del culto de a Jehová, la observancia de la Pascua y la reforma del pueblo. Es importante también resaltar esto sobre la liberación de Jerusalén de los asirios mediante una destrucción sobrenatural de su ejército. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, del 1 al 21. La expatriación la expatriación del impío Manasés, se le llamó así, del impío Manasés, su restauración al trono como rey tributario y su secuente abolición y su práctica idolátrica. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Las tentativas reformas del rey de Josías y su muerte en la batalla de Megiddo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34 al 35. Segundo libro de Crónicas. El ascenso al poder de Babilonia y el cautiverio de Judá. Es importante también ver en el reinado de Joaquín, por el año 605, pues antes de Cristo, Nabucodonosor invadió Judá y la redujo al estado de vasallaje, pues al mismo tiempo conduciendo algunos personajes distinguidos, inclusive a Daniel, el profeta Daniel, al destierro, pues aquella fecha señalada al comienzo de los 70 años, pues de los 70 años del cautiverio. 7 años más tarde fueron expatriados el rey Joaquín y la flor del pueblo por el invasor allí. Fíjense que pueden ubicarse en el segundo libro de Reyes, capítulo 24, del 8 al 16. 10 años después de ese exilio de Joaquín, el pérfido se rebeló contra el rey caldeo, pues,
despreciando los sabios consejos de Jeremías, les dio el profeta Jeremías, despreciando esos consejos del profeta Jeremías, de someterse al agresor extranjero y no fiarse pues de la ayuda ineficaz de Egipto. En esa represalia, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, quemó el templo y llevó la mayor parte de sus habitantes a Mesopotamia. Pues así terminó la existencia de la nación como Estado judío. Desastre, pues fue un desastre que señaló no solamente el fin de una larga época histórica, sino que marcó esa etapa en los anales de la historia, pues la historia judía. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Se puede ubicar el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, del 2 al 21. Es importante también ver esa sede principal de la vida nacional del pueblo hebreo. Bueno, Palestina ocupaba un lugar central entre las naciones florecientes del tiempo del Antiguo Testamento. El imperio de allí, David, constituía el más grande del mundo en su época, pero al mismo tiempo es digno de notarse que si se omite pues allí el periodo que abarca los reinados de David, de Salomón, el asiento de la vida nacional de los israelitas era con pocos intervalos coexistivos y mayormente con la cordillera central, mientras que las llanuras allí amenas estaban en manos de las tribus cananeas. Importante esto, estaban en las manos de las tribus cananeas. Bueno, las promesas de Dios hechas a Israel nos dan a entender en la forma más clara de cómo un pueblo consciente de su cometido divino hubieran podido ocupar de forma permanente todo el territorio incluido en él, pues antes el mencionado imperio, lo cual correspondía más o menos de la extensión de tierra, pues por la tierra prometida, en un principio, pues en Abraham, pues recordando allí en Abraham. Sin embargo, el hecho de que el pueblo hebreo estuviese limitado a una pequeña parte de la tierra de promisión, bueno, lejos de ser aventajada, favorecida grandemente al cumplimiento de los planes de Dios para la conservación de su pueblo a través de los siglos, como se puede apreciar por los datos allí que podemos nosotros conseguir en las Escrituras. Es importante también ver allí los factores defensivos de la situación geográfica de Israel. El gran mérito de la aludida situación geográfica fue que obligaba a sus enemigos locales a constituir voluntariamente su primera línea de defensa contra la agresión de las grandes potencias de la época. Su flanco meridional fue protegido contra la amenaza egipcia por los aguerridos filisteos, que a pesar de su inveterada aminiosidad, allí contra Israel se vieron en la necesidad de defender su ascenso desde el sur, aproximadamente del sur, a fin de mantener su propia integridad territorial. Allí también se halló defendiendo por lo largo del tiempo por las tribus de Galaad, Basán, las cuales tuvieron que afrontar las acometidas de los beduinos allá del desierto al este, pues. Fíjense que siendo aquellas las que sufrieron con la aproximación hostil de las huestes extranjeras que invadieron el país, y Moab también protegía a Israel de cierto modo, pues detenía los ataques de las hordas del desierto, pues al sureste, allí, bueno, mientras su flanco estaba protegido por los fenicios y sirios, quienes ellos lograron arrastrar, pues, por largo tiempo allí el avance de los asirios, protegiendo a Israel de la destrucción. Bueno, solo cuando cayó Damasco y se produjo allí como resultante la desorganización de las ciudades arameas, y Samaria la sucumbió ante el invasor. Es importante esto también ver. Se ve después que a pesar de todo el lugar donde la obra de la redención fue consumada, fue escogido con sabiduría divina y respondía pues a los designios del Eterno de conservar la nacionalidad de los hebreos
de fomentar su independencia y la creencia en el único y verdadero Dios a través de los siglos, allí de su historia como nación, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Bueno, este es el tema que hemos podido compartir, esperando pues que hayan tomado nota en estas citas bíblicas para usted pueda llevar la secuencia de este tema que hemos compartido. Espero que haya sido de gran edificación y de gran bendición los reinos de Judá e Israel. Fue el tema que estuvimos compartiendo. Un abrazo fortísimo, pues mil bendiciones. Muchas gracias por la atención. Gracias allí. Un abrazo para todos. La paz y la bendición de Dios les acompañe hoy, mañana y siempre. Mucha salud y muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un placer haber compartido, pues, en este ministerio internacional como lo es Unicristo. Un abrazo nuevamente pues para nuestro querido y apreciado pastor Marcelo Parrella allí en Río de Janeiro, Brasil, en este ministerio internacional Unicristo.